En este vídeo pintaremos un mural en esta fachada de 120 metros cuadrados, desafiando al reloj, al mal tiempo y a situaciones de lo más surrealistas. Se nos fue la electricidad en toda España, toda Portugal y parte de Francia. Comenzamos. ¿Qué tal, Antonios? Bienvenidos a Nacho Maue TV, bienvenidos a un nuevo proyecto mural. Estamos en Olla Gonzalo, pequeño pueblo situado en la provincia de Albacete, y creedme que yo cada vez quiero ser más consciente de hablar poco al principio de los vídeos, pero es que, de verdad, hay tantas cosas que contar en este momento ya, desde que llegamos, que es imposible no hablar. ¿Os acordáis de la famosa frase de no hay proyecto sin problemas? Hoy estamos a martes, y esta intro, supuestamente yo la iba a fingir como si fuera la intro que grabé el domingo por la mañana al llegar aquí, pero es que sinceramente no voy a fingir con vosotros, y os explico por qué. Llegamos el domingo aquí al pueblo porque nosotros íbamos a pintar en la fachada del centro social de aquí del pueblo. Ya teníamos el proyecto pensado, adaptado a esa fachada. Llegamos y nos encontramos que la calle es así inclinada, la calle donde está la pared es así inclinada, y teníamos un elevador que nos habían dejado aquí del ayuntamiento, que es un elevador de cesta. Estuve probando de todas las maneras posibles y efectivamente ese elevador no te deja subir por seguridad porque detecta inclinación. Tocó empezar con el plan B, con gente del ayuntamiento buscando posibles otras paredes del pueblo, de vecinos particulares, otras del ayuntamiento, la pared de la propia casa del concejal. O sea, esto fue un caos. Yo cogiendo el elevador y dando vueltas por el pueblo tratando de encontrar una fachada, pensando incluso que igual habíamos venido para nada y había que irse a casa. Al final encontramos una fachada, una tremenda fachada por cierto, pero aquí viene el segundo problema. Como el domingo no pude grabar casi el tema de los doodles y presentar el muro, ayer lunes yo fui a presentaros el muro con un vídeo que os lo voy a poner aquí, pero resulta que inteligencia la mía no había conectado un cable del micro a la cámara, por lo tanto es muy probable que no se escuchara un carajo. Y ese es el motivo por el cual también hice la intro el martes, porque es que resulta que el lunes, el día anterior, también había intentado hacer esta misma intro, pero sin audio, así que soy una auténtica máquina. Y lo más heavy de todo, o sea, es que llega un momento del mediodía de ayer, hubo un apagón a nivel europeo, se nos fue la electricidad en toda España, toda Portugal y parte de Francia, por lo que he podido leer, porque es que encima estábamos incomunicados, sin internet, sin luz, no nos enterábamos de nada, no podíamos contactar con los familiares, una movida. Pero en el momento en el que yo termine este plano, volveremos al lunes, por la mañana cuando empezamos. No sé, vamos. Este es el boceto que queremos plantear en la pared. El boceto representa a tres figuras bailando unas jotas manchegas, ya que en épocas de celebración y en épocas de fiesta es muy común en toda esta zona de La Mancha hacer celebraciones con estos bailes. Pero si os fijáis, ninguna de estas tres figuras va vestida con los trajes tradicionales y típicos de toda la vida para bailar estas jotas, porque al final lo que queremos representar con este mural es simplemente el hecho de que no es necesario recurrir a la época de las fiestas del pueblo para querer conservar una tradición tan bonita como unos bailes regionales. Simplemente, si es algo que llevas dentro de ti y forma parte de tu espíritu y de tu vida, siempre puedes arrancarte unos bailes y representar tus tradiciones en cualquier lugar del mundo y de cualquier forma. El boceto incluye unas líneas y unas reservas en el fondo que le aportan mucho más movimiento para dar esta sensación de dinamismo en pleno baile. Dicho esto, cruzamos dedos para que quede bien y continuamos con el vídeo. Pues nada, Antonio, nos damos por terminada la jornada de hoy. Continuamos sin luz, no hay posibilidad de cenar salvo un bocadillo de fiambre con las linternas del móvil, ahorrando la batería del móvil lo máximo posible. O sea, es decir, esperemos que esto se arregle durante la noche de hoy o en un rato y que mañana podamos volver a la normalidad, ya que hemos instaurado la electricidad como algo absolutamente esencial en nuestra vida, cosa que es normal. Buenas noches, Antonio. Y de vuelta a la normalidad, martes por la mañana, vamos a pintar.
En fin, terminamos la tercera jornada con unas energías del 1%, si me apuras. Mucho viento, tiempo muy variado, con mucho frío también, con una variación también emocional importante. La verdad que pintar a estas velocidades, a estos tamaños, cuando llevas muchas semanas sin parar, se hace complejo. Y ha habido 2-3 momentos donde casi colapso mentalmente, pero bueno, hemos ido sacando poco a poco el diseño. Se hace duro esto. Quien diga que la vida del artista urbano es bonita tiene razón, pero que diga que es una vida tranquila y relajada se equivoca, absolutamente. Mañana más. Que por cierto, con esto del apagón que hubo el lunes, resulta que pasó una cosa bastante guay. Al no tener internet, no tener luz, nos vinimos aquí al albergue donde nos estamos quedando, y sobre esa misma mesa en la que estoy ahora, Chapu, que es otro de los artistas que ha estado pintando aquí, Pauceda y yo, estuvimos charlando. Yo creo que llegaríamos aquí a esta mesa alrededor de las 9:30 aproximadamente, y cuando nos quisimos dar cuenta y volvimos a mirar el móvil, eran las 12 de la noche. Y habíamos estado todo ese rato completamente entero, de principio a fin, hablando y teniendo conversación de todo tipo sobre arte, graffiti, sobre un poco cómo vemos la vida, cómo nos imaginamos el futuro, cómo vemos a las generaciones venideras. Por lo general fue una conversación bastante cercana y amena de tú a tú entre 3 personas que nos conocemos de hace años y hemos compartido eventos y muros, pero no habíamos tenido la oportunidad quizá de hablar de tú a tú de otras cosas, ¿no? De conectar más allá del mural. Esto me lleva a una reflexión de que evidentemente, pues en cuanto tenemos unas horas en las que nos separamos de las pantallas, pues vuelven este tipo de cosas que son tan sumamente esenciales y básicas en la vida como es una buena conversación, sin las interrupciones de las pantallas y las redes sociales. Y ojo, no me quiero poner aquí a modo hipócrita pensando en que ahora me voy a alejar de las pantallas y a disfrutar de la conversación por 2 cosas. Uno, porque sería, como digo, muy hipócrita. Al final yo, aparte de artista urbano, soy creador de contenido. Yo vivo pegado a las redes sociales, es así, vivo ligado a ellas y no me molesta. Y segundo, porque yo ya valoro de por sí una buena conversación, la he valorado desde siempre. Por mucho que esté ligado a las redes sociales, es cierto que sigo sabiendo dónde tengo los pies y sigo valorando cosas como conversar, como poder estar de tú a tú con alguien alejado de la tecnología, ¿no? Que parece que nos deshumaniza cada vez más y nos aleja a unos de otros. Tengo la sensación de que las generaciones nuevas que ya han nacido con un smartphone en su mano, pues de alguna manera parece que cuando les quitas la pantalla no saben muy bien qué hacer. Lo importante que es de vez en cuando poder simplemente decir, oye, no voy a estar mirando redes sociales, simplemente no las voy a mirar hoy, y al que voy a mirar es la persona que tengo delante y simplemente vamos a conversar y vamos a ver qué pasa. No sé. Eso ocurrió, está claro que ocurrió a la fuerza por una circunstancia excepcional. Se aprovechó la situación y se disfrutó muchísimo el momento. Así que simplemente gracias tanto a Paula como a Chapu por esta tremenda conversación. Y siempre es importante cuando pasan este tipo de cosas saber valorar cuáles han sido tus opciones cuando te han quitado una cosa tan habitual de todos los días. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has aprovechado? Si te ha gustado la experiencia, pues guardártelo ahí para próximas veces. Y oye, ¿por qué no poder disfrutar de una buena conversación en persona, de tú a tú, con otras personas? Una jornada más, a ver si mañana para la hora de comer podemos terminar. Buenas noches, Antonio. Yo directamente no puedo con mi vida, me caigo conforme hablo. Buenas noches. Yeah.
Por cierto, dedicatoria especial a la familia Moya Ortiz, que fueron los que nos salvaron debido al problema con la primera fachada. Ellos son los dueños de esta fachada que hemos acabado pintando, así que dedicado a ellos. Gracias. Bien, Antonio, pues hasta aquí el proyecto en Oya Gonzalo. Sin duda este ha sido uno de esos proyectos en los que el caos se ha apoderado casi de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre se te queda esa espinita clavada de que el proyecto podría haber quedado mejor con un poquito más de tiempo. Pero bueno, al final hay que quedarse con la parte positiva, es una experiencia más, es una pared de gran formato más para tener al portfolio, un proyecto más en el que Pauceda y yo volvemos a fusionarnos de la mejor manera que sabemos para poder sacar adelante un diseño así, de este tamaño. Simplemente agradecer al Ayuntamiento de Oya Gonzalo y a mi hombre Sácar por organizar todo como lo ha organizado. Hemos estado muy a gusto a pesar de los inconvenientes. Gracias, por supuesto, Pauceda, por estar siempre a mi lado en todo momento, acompañándome en estos proyectos y en la vida. Este es el resultado final, Antonio, de este proyecto en Oya Gonzalo. Espero que lo disfrutéis. Gracias por apoyar el canal y hasta la próxima.